Sabe que estos cultos a mí me dan nostalgia, porque en la vida pastoral uno ve procesos de vida, uno es testigo. Y a veces se acabó no. De manera íntima uno logra ver o conocer cosas acerca de las familias y ver cómo pasa el tiempo. Estamos aquí. Y no es que yo sea vieja, pero pues ya he visto, por ejemplo, hasta mi propio hijo nació en esta iglesia, la iglesia cumple 17, ya él tiene 14. Y es bonito, gracias. Y es bonito verles crecer y es hermoso verles corretear por la iglesia. Es hermoso ver cómo les cambia la voz, cómo nuestras niñitas, ¿verdad?, van cambiando. A Dariana la conocimos ya grandecita, tenía 12, pero ya va para la universidad. Y cuando digo que me da nostalgia es porque cada uno de nosotros, los adultos, algún día fuimos un niñito de esos. Algún día fuimos ese niñito que pasó al frente, quizás no en la iglesia, quizás en la escuela. Y si miramos hoy nuestras vidas, algunos podemos decir gloria a Dios, pero quizás otros podamos pensar, ay, estuve desde chiquitito en la iglesia, o yo participaba, yo cantaba, yo danzaba, yo hacía cosas en la iglesia y ya estoy apartado. Así que, iglesia, el mensaje en esta mañana ciertamente es un culto dirigido por la niñez, dirigido por nuestros adolescentes. Los felicitamos a ellos, a sus líderes, pero hay palabra para cada uno de nosotros. El Señor nos está hablando como iglesia durante este año de que nos enfoquemos, y ellos titularon este culto Enfocados en hacer historia. Y nuestro pastor tiene una frase que muchos repetimos, y es que no suena a historia cuando se hace historia. Dígasela al que está a su lado. No suena a historia cuando se hace historia. Hay momentos que parecen demasiado pequeños para convertirse en una historia, según a nuestro parecer, extraordinaria. Pero yo quisiera que ustedes viajaran conmigo en el tiempo e imaginaran un niño. Por un momento, usted imagine un niño saliendo de su casa con una lonchera. Todos pueden ubicarse en esa imagen. Y este niño sale de su casa con su loncherita donde tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Nada extraordinario. Si fuera puertorriqueño tendría un mulito de pollo con un poquito de arroz y habichuelas si había mucho, o alguna cosita así. Nada extraordinario. ¿Ustedes creen que ese niño salió de la casa pensando, hoy voy a hacer historia con esta lonchera de 5 panes y 2 peces? No, ese niño no sabía ni se podía imaginar que iba a toparse con una multitud hambrienta. Tampoco imaginarse que los discípulos iban a enfrentar un problema al cual tenían que buscar una solución. Mucho menos ese niñito, cuando salió con su loncherita de casa, se iba a imaginar que Jesús tomaría el contenido de lo que él tenía para hacer un milagro. Su almuerzo, su comidita, algo sencillo, algo pequeño, antes de que culminara ese día, se convirtió en provisión para la multitud. Y miles de años después, nosotros seguimos hablando de ese momento. ¿Alguien aquí que sepa mucho de Biblia y me diga cómo se llamaba ese niñito? La Biblia no lo registra. La Biblia ni siquiera dice el nombre. Mucho menos sabemos quiénes fueron sus padres. Tampoco sabemos de qué familia provenía, pero sí sabemos lo que hizo. Y eso nos lleva al tema de hoy, que le he titulado Pequeños actos que hacen historia. Y es que mientras nuestra historia, y quizás en esta predicación usted no piense en la historia de alguien lejano, piensa en su vida, piensa en su realidad.
Y mientras la historia nuestra, la de nuestros hijos, va ocurriendo, para nosotros eso es algo que cotidiano, algo normal. Despertamos, oramos, vamos a nuestros lugares de trabajo, no sé, comemos, pasamos el día y en nuestra mente lo que pensamos es que ¿qué está pasando en la vida? Pero el Señor quiere abrir nuestros ojos en esta mañana y nos da ejemplo en la palabra de niñitos y personas que en actos pequeños estaban creando historias que trascendieron los tiempos. Hablemos de un David. ¿Cuántos saben la historia de un David? ¿Cuántos saben la historia de David y Goliat? Pero antes de que ocurriera la historia, antes de que ocurriera el milagro, David solamente fue a hacer un mandado. Fue a llevar comida a sus hermanos en el campo de batalla. Actos pequeños. El Señor no lo llamó con voz potente desde la casa por los cielos y le dijo, vete David, vas a enfrentar. No. En un acto pequeño. Y yo pensaba, ¿será que David era bien mandado o era mal mandado como, aquí no hay de esos, pero actos pequeños? Podemos pensar en Ruth con una historia dura, difícil. Enviudó, quedó sola con su suegra, deciden irse a este nuevo lugar y en un acto pequeño, recogiendo espigas, haciendo su trabajo cotidiano, ¿usted sabe qué? El Señor Dios la estaba introduciendo en el linaje del Mesías, de una manera sobrenatural. ¿Cuántos han escuchado la historia acerca de la criada de Naamán? Una niñita jovencita, esclava, que creo que eso nunca será grato, pero un solo comentario que ella hizo acerca del profeta Eliseo fue suficiente para que Naamán encontrara su milagro. Pequeños actos que hacen historia. ¿Cuántos han leído en la palabra esta viuda que dio de ofrenda las 2 moneditas que tenía? Aquel acto sencillo, un acto silencioso, Jesús lo convirtió en una lección de la cual nosotros aprendemos y todavía muchos predican. Pero en la mañana de hoy me quiero concentrar solamente en aquel niño que simplemente entregó su almuerzo. Hay algo interesante acerca de Jesús y es que cuando Él llega a la vida de la gente, todo se transforma. Y escucha, esto no es una frase de cliché. Si tú no has tenido esa experiencia, yo quiero que tú le reclames hoy a Dios y le digas, yo he escuchado, yo he leído que cuando Jesús llega, todo se transforma. Así que Jesús convirtió la pequeña entrega de aquel niño en una historia que ha alimentado la fe de generaciones. Tal vez uno de nuestros errores es pensar que para hacer historia tenemos que hacer cosas grandes o extraordinarias a nuestro parecer. Y no necesariamente. Quizás la historia comienza cuando hacemos con fidelidad lo que tenemos delante de nosotros hoy. Escucha bien, quizás comenzamos a hacer historia cuando lo que tenemos, sea mucho o sea poco, lo hacemos con fidelidad y responsabilidad. ¿A qué me refiero? Muchas veces hacemos oraciones que nadie más escucha, solo las escucha Dios. Acciones pequeñas. Muchas veces, en medio de nuestra responsabilidad como padres, estamos formando a nuestros hijos y nos parece cotidiano, nos parece normal, nos parece nuestra responsabilidad. Son aparentemente acciones pequeñas, pero estamos haciendo historia.
y no podemos ir en automático. Muchas veces un pequeño detalle que hacemos por alguien. Esta semana, en medio de esta sequía, como nos recibió Puerto Rico, sin agua, y de momento, cuando menos lo esperaba, recibo una llamada de nuestra amada Joanny. Pastora, voy de camino a llevarle agua. Acciones pequeñas, Joanny, pero bendijeron nuestra vida. A mí y a mis hijos, a nosotros no se nos va a olvidar. Acciones pequeñas que marcan la historia. A veces es una oportunidad, el que tengamos alguna oportunidad y no la dejemos pensar, usted nunca menosprecie lo que tiene delante de usted. Nunca sabemos, no lo que nosotros podemos hacer, porque quizás ahí le doy la razón, a veces no podemos hacer mucho, pero lo que puede hacer Dios cuando nosotros colocamos lo que tenemos en sus manos. Y aquí está una pregunta que quiero que nos acompañe a lo largo de la predicación, que cada uno de ustedes pueda responder en su mente, escribirlo en su libreta, en su celular. ¿Qué tienes hoy en tus manos? Primero, la pregunta es larga y vamos a responder por partes. ¿Qué tienes en tus manos? Y quizás ustedes dicen, ay, no tengo mucho, o quizás, pues, yo estoy enfermo, quizás usted puede pensar, en este momento estoy ocupado, no tengo mucho para dar. ¿Qué tienes hoy en tus manos? Y ahora cambia la pregunta. Que puesto en las manos de Jesús, podría bendecir incluso a una generación que aún no conoces. Ay, qué poquitos reclaman esa promesa. Haz ese análisis. ¿Qué tienes en tus manos que puesto en las manos de Jesús podría bendecir incluso a generaciones que tú no conoces o que quizás ni siquiera han nacido? Quiero que me acompañen. No lo busquen en su Biblia, lo vamos a tener aquí proyectado porque traje la versión Dios habla hoy. Y es la historia de este niñito. Vamos brevemente para ubicarnos en contexto. Se encuentra en Juan 6 y vamos a leer los primeros versículos que dicen así. Usted no se despegue, no se vaya en su mente. Dice, este es el milagro de la multiplicación. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía. ¿Por qué? Porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó con sus discípulos. Usted intenta imaginar esa escena. Jesús sube con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús miró y vio la mucha gente que lo seguía, le tiró una preguntita a Felipe y le dijo, oye, ¿dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Y escucha lo que dice el verso 6. El Señor nos hace bromas. Y dice la palabra, pero lo dijo por ver qué contestaría Felipe. Porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Y en esta mañana yo les pregunté, ¿qué tienes hoy en tus manos? Y hubo como un silencio. Como cuando uno empieza a hacer inventario que tiene de Navidad para saber qué va a comprar. Pues así, yo los vi a ustedes como multiplicando, sumando, restando, intentando buscar. Y Jesús nos pregunta en esta mañana así, como quien no sabe, pero Él sabe. Pero lo dijo por ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Y Felipe no nos hizo quedar mal. Felipe contestó, pues si ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco. ¿Cuántos hubiesen contestado algo así? Levante su mano ahí en libertad. Mira, muy bien, Michi, levántala alto. Contestamos que la imposibilidad, ¿cómo es posible? Pues no hay, no va a dar.
Entonces Andrés, que era otro de sus discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño, usted imagínese, un Lucas, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Y Jesús les respondió: díganle a todos que se sienten. En otras palabras, ya resolvimos este problema. Y ellos perdidos en el espacio porque humanamente no había para resolver ese problema. Ya nosotros tenemos ventaja. Nosotros conocemos el final. Sabemos que con aquellos 5 panes y 2 peces comieron más de 12,000 personas. Y dice la palabra que todos quedaron satisfechos. A buen puertorriqueño, todos se hartaron. Y no solamente quedaron satisfechos, sino que sobraron 12 canastas. Sobraron 12 canastas. Aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Parecía poco, parecía insuficiente. Aquello parecía un chiste realmente, parecía insignificante hasta que llegó a las manos correctas. Pequeños actos que hacen historia. Cuando lo pequeño llega a las manos de Jesús, deja de ser pequeño. Y mire, es interesante porque en la época en la que vivimos, todo el mundo quiere ser recordado. Todo el mundo quiere hacer algo que a veces hasta ridículo, para que lo recuerden, para que hablen de él. Algunos buscan dejar huellas a través de sus logros académicos, laborales. Otros quizás quieren buscar fama, y hoy hay influencers y todo este tipo de movimiento. Sin embargo, cuando vamos a la palabra de Dios, descubrimos algo bien diferente. Quienes marcaron la historia de Dios casi nunca pensaron en hacer historia. Simplemente obedecieron al Señor a lo que Él los llamó. ¿Hay de esos en esta mañana aquí? Amén. Los momentos que cambian las generaciones suelen parecer, casi siempre surgen de algo común, decisiones sencillas, actos de obediencia que se dan en un instante, y nadie, en ese momento, nadie los consideró extraordinarios. ¿O quién habría imaginado que el almuerzo de aquel niño terminaría siendo uno de los milagros más recordados de toda la Biblia? Seguramente aquel niño salió de su casa como cualquier día. Quizás su madre preparó con cariño esa loncherita, puso los panes, y ¿sabe qué? Que el pan de cebada era de lo más baratito que había. Aquel niño no era uno de los discípulos de Jesús. Él no ocupaba un lugar importante en la multitud. Ni siquiera, como les dije, sabemos su nombre. Sin embargo, tuvo algo que muchos no tienen, pero que en esta mañana vamos a procurar tener. Tuvo un corazón dispuesto. Te pregunto nuevamente, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tus manos? Y voy a compartir 5 aspectos. No son secuenciales, son aspectos que nos ayudan a reflexionar sobre este tema, a tomar decisiones, a hacer ajustes. Y el primero es el siguiente: un corazón dispuesto a entregar algo de lo que tenemos. Acciones pequeñas que hacen historia. Se trata de tener un corazón dispuesto para entregar algo de lo que tenemos. Aquel niñito no lo entregó todo, entregó ese día su almuerzo. Aquí hay un niño. Y yo quisiera transformar esa frase. Aquí hay muchos niños. Aquí hay muchos niños y yo soy una de ellas. Y es interesante observar en esa escena que los discípulos vieron un problema. Yo sé que yo también lo hubiese visto igualito o peor. Los discípulos ante la situación vieron un problema. Jesús vio una oportunidad. Andrés por lo menos alcanzó a ver al niño.
Lo único que aquel niñito tenía era un almuerzo corriente. Pero cuando llegó a las manos de Jesús, aquel simple almuerzo se convirtió en punto de partida para un milagro. Aleluya. Con frecuencia pensamos que lo que tenemos es poco y que lo que hacemos es poco. Y minimizamos esas acciones pequeñas. Una palabra de ánimo, una oración que usted hace por alguien, cuando a veces usted visita la casa de algún hermano en necesidad, un acto silencioso de servicio. Pero cuando lo poco se pone en las manos de Cristo, escucha bien, no solamente se hace grande, porque nos encanta esa palabra, es grande, extraordinario. Sí, es bueno, es grande, extraordinario, pero hay algo más, se vuelve eterno, trasciende generaciones y trasciende este plano físico. El hacer historia nunca comienza en abundancia, siempre comienza con algo sencillo, un corazón dispuesto, la disposición del corazón. Y venía a mi mente la historia, no vamos a profundizar en ella, pero quiero compartirles algunos ejemplos de la Biblia. La historia de la Biblia de la viuda de Sarepta. Esta pobre mujer estaba viviendo, nosotros nos estamos quejando con la sequía, pero aquel pueblo llevaba más de 3 años. Y no estamos hablando de que había racionamiento, no llovía ni una sola gotita. Así que la gente literal estaba muriendo, la gente estaba en crisis. Y aquella mujer se despertó un día y dijo, bueno, lo que tengo es un poquito de harina, un poquito de aceite, vamos a hacer una tortita, algo, y nos moriremos luego de esto. Pero ella no, cuando ella tuvo acceso, cuando ella se percató de que en manos de Dios, a través del profeta, eso podía hacerse grande, ella decidió confiar en Dios. Escucha bien, yo no quiero que te enfoques en los niñitos, yo quiero que te enfoques en tu vida y que pienses en tu crisis. Aquella gente estaba muriendo literalmente de hambre, de sed, de necesidad. Yo no conozco tu crisis en esta mañana, pero hay una realidad. Lo poco que tú tengas, así sea un suspiro, lo poco que tengas, así sea un grito de desesperación, en las manos del Señor se transforma en bendición. Lo que parecía al final para esa familia, ella estaba junto a su hijito, lo que parecía el final de su historia se convirtió en el milagro que sostuvo a su familia durante toda la sequía. Siempre que algo pequeño es entregado al Señor, Él hace mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Si el enemigo lo que trae a tu mente es lo que le falta a tu familia, lo que no tienen como familia, lo que no han alcanzado y sientes que estás patinando, entrega al Señor, dispón tu corazón y dile, Señor, esto es lo que tengo. Nosotros diríamos, Señor, esta es la que hay. Esta es la que hay, ya no doy para más. Y en las manos del Señor se convierte en bendición. Y no solo eso, en principio de milagros. Milagros que quizás tú no veas con tus ojos, pero que tus futuras generaciones puedan vivir y sostenerse en ellas. Así que en primer lugar, un corazón dispuesto. En segundo lugar, es que podamos reflexionar y aceptar que quienes hacen historia casi nunca saben que están haciendo historia. Quienes hacen historia, en otras palabras, no buscan protagonismo. Son corazones obedientes. Y me gusta imaginar aquel niñito que entregó su almuerzo, regresando a casa y vino sin lonchera. No vino sin hasta el huesito del pescado, no tenía nada. Si yo fuera la mamá le hubiese dicho, ¿y tu lonchera? Y que él simplemente respondiera, se la di a Jesús. Aleluya. Se la di a Jesús.
Y aunque dijera eso y su mamá se alegrara, esa familia jamás pudo imaginar que miles de años luego las personas seguirían hablando de él. A mí me emociona pensar que dentro de 200 años se hable de Samuel, de Daniel, como decía ahorita, de Lucas, de Fara, que sus vidas en el Señor sean tan fructíferas. Aleluya. Iglesia, de eso se trata este mensaje. Esa es la historia de la que estamos hablando. Claro que queremos que nuestros hijos sean profesionales y alcancen las metas que se proponen y tengan una vida. Claro que queremos eso y oramos por eso. Pero hoy se trata de que hay una historia adicional, que hay una historia superior a que sean profesionales, que hay una historia que requiere que tú abras tus ojos para producir un camino, para crear un escenario, para que tu niño, tu niña, o para que incluso tú como adulto hoy entregues lo poco, para que marques a tus futuras generaciones. Aleluya. Seguimos hablando de ese niño. Los grandes legados, las grandes historias no nacen buscando reconocimiento. Nacen de corazones que simplemente obedecen. No leemos en aquella historia que cuando le pidieron su almuerzo al niño dijo, pero esto es lo único que yo tengo y que voy a comer. No hay registro de eso. Él entregó. Y así ocurre todavía. Muchos de nosotros también somos como aquel niñito, corazones obedientes. ¿Cuántas madres y padres oran por sus hijos todos los días? ¿Quiénes? ¿Cuántos padres procuran mantenerse íntegros para dar ejemplo a sus hijos? Pequeñas acciones, aleluya, que están creando y haciendo una historia. ¿Cuántos maestros enseñan con amor aquí en la iglesia o en la escuela? ¿Cuántos líderes perseveran aunque nadie los aplaude, aunque nadie los reconoce? ¿Cuántos servidores permanecen fiel en lo secreto? Mientras lo hacen, parecen acciones comunes, pero con el paso de los años, alguien dirá, si yo estoy aquí, fue porque fulano, nunca dejó de sembrar en mi vida. ¿Dónde están aquí los que siembran acciones pequeñas? Acciones pequeñas que se convertirán en historias grandes en el Señor, aleluya. Y ahí entra la criada de Naamán. Les vuelvo a recordar, una criada, una sirvienta, una esclava, ella era chiquitita, la habían sacado de su pueblo. Hoy estaría deprimida, estaría en Capestrano. ¿Por qué? No lo digo por burla. Lo digo porque estamos viviendo en tiempos donde cualquier cosita nos desestabiliza. Pero aún en medio de su realidad, que tenía todas las excusas, aquella muchacha sabía que su jefe, que era general del ejército, no era cualquier persona, tenía lepra, estaba sufriendo, tenía necesidad. ¿Tenía influencia ella? Probablemente la miraban así como con desprecio. Hola, mi nombre es Marisol. Mi nombre es Arnaldo. Y estamos aquí hace como desde un año y par de meses, desde que los nietos se confligieron los tres con la madre para invitarnos a la iglesia. Señor fuera No lo gozamos. al profeta. Aleluya. Si mi Señor fuera al profeta, solo una frase que abrió el camino para que Naamán fuera sano, para que terminara no solamente en sanidad física, sino que Naamán terminó reconociendo al Dios verdadero. Iglesia, nunca subestimemos el poder de una palabra guiada por Dios. Una voz pequeña puede cambiar una historia el negocio de una panadería, la venta mayores de pan. Todos
Pero a mí hemos personalmente estado me del gustaría lado de repartir el pan de Naamán, vida en un futuro que no muy alguien lejano. ha dicho una frase, alguien ha hecho una oración, alguien ha hecho una exhortación. Otros también hemos estado del lado de las Realmente me criadas. gustaría Voy a repartir el orar pan de por vida en un ti, futuro no estoy muy lejano. orando por ti, te vamos a acompañar. Dios sigue escribiendo nuestras historias y necesita gente despierta que sea el protagonista humilde, que doblegue su corazón y que comprenda que quizás nadie lo va a reconocer, que quizás incluso no vea el fruto inmediatamente, pero en el Señor sabemos que nuestras generaciones son guardadas por esos pequeños actos y no vamos a claudicar, aleluya. En tercer lugar, me dedico a el administrar un saber negocio de que familia, Dios suele escribir la historia el negocio por es medio una de panadería, la personas. venta mayores de Casi pan, nadie pero a mí recuerda. personalmente me gustaría repartir el pan de vida en un Y eso futuro es chocante no muy en lejano. este mundo, como les decía, a todo el mundo le gusta estar en el spotlight. Que diga ahí Pastora Marimar, porque si no, ¿cómo se va a robar la gloria del Pastor Pinzón? Quizás las personas no recuerdan tu nombre, pero no se trata de eso, se trata de lo que tú haces, de lo que tú entregas, de lo que luchas. Dios suele escribir la historia por medio de personas que casi nadie recuerda. Y la Biblia está llena de eso. Siempre hablábamos de los patriarcas, de los discípulos, de los apóstoles, y obviamente está bien, claro que sí, tienen un propósito. Pero ¿de cuántos no sabemos el nombre? Pues yo soy data entry hace 42 años, trabajo como facturador médico en el laboratorio NOI. O yo me dedico en el momento que ocurren las cosas, nadie piensa que se va a hacer historia. Y ahí tenemos al joven Samuel. Desde pequeño él aprendió a responder, habla Señor, que tu siervo oye. En el laboratorio. Y quizás esa expresión se veía en ese momento como algo cotidiano. Y aquí vemos a veces a niñitos, vemos a un Iván David y a veces cierra los ojos, vemos a una Valeriana que yo quiero su seguridad, yo quiero su seguridad, yo quiero eso. Y la vemos pasar aquí y decimos, ay, qué linda. Pero ¿sabe qué? En ese pequeño comienzo, como pasar aquí al frente, como Derek, como la hermosa Clary, que dirigió. Pues yo soy Samuel, quizás la gente dijo, muy bien, ha dicho, háblame Señor, que te oigo. Qué bonito, ay, wow, mira pues ese yo niño. soy data entry hace 42 años. Trabajo como facturador médico en el laboratorio NOI. De toda una nación. Aleluya. Oro para que el Señor abra su mente en esta hora. Abra sus ojos espirituales, sus oídos espirituales. El caso de David es igual. Claro, usted sabe el final y hoy sabe que era un hombre grande, fuerte, poderoso. Comenzó siendo un desconocido. Mientras estaban buscando gente verdaderamente preparada para la batalla, soldados de verdad, Dios estaba formando un guerrero entre las ovejas, entre el sucio y la pestecita. Su victoria sobre Goliat no fue en ese momento. Pues yo soy data entry hace 42 años. Trabajo como facturador médico en el laboratorio NOI. El pan de vida en un futuro no muy lejano. Cuando David fue fiel en lo secreto. Si él se ganó esa expresión de un hombre conforme al corazón de Dios, no fue porque ya fue rey y ya lo logró, no. Fue porque desde pequeñito, en medio de lo árido del desierto, él fue fiel al Señor. Dios nunca ha limitado a nadie por su edad, porque Dios lo que está mirando y buscando son corazones dispuestos. Dios no nos pide, como en los trabajos, un currículum con nuestra experiencia. A Dios no le importa si sabes o no sabes. Dios quiere un corazón dispuesto, un corazón en me dedico sus manos. a administrar un negocio de familia. Escucha qué poderoso. El negocio es una panadería, la venta mayores de pan. Pero a mí personalmente me gustaría repartir el pan de vida en un futuro muy lejano. Las generaciones cambian
cuando entendemos que nuestra vida no termina en nosotros. Yo no puedo pensar y ser egoísta. Ay, pues ya, yo logré, soy pastora, mis hijos vienen a la iglesia, pues ya. No. Yo pienso en las generaciones que no han nacido, mis bisnietos, yo no sé ni cómo se dice, los que siguen después de eso. Escuche bien, usted no puede ser egoísta. El niño que alimentó una multitud aquel día, ese milagro no terminó allí. Juan lo escribió, por eso hoy podemos hablar de él. La iglesia lo sigue enseñando, probablemente lo enseñamos en la escuela bíblica de nuestros niñitos. Su pequeña decisión continúa alimentando vidas a través de las generaciones. Eso es hacer historia. Eso sí es hacer historia. Un legado es una bendición que sigue dando fruto cuando nosotros ya no estemos. Y para eso se necesita, no ser egoísta, se necesita amar lo que incluso no conoces, tus futuras generaciones. Y hay una historia, de todas las historias que he compartido hoy, esta es la que más cala mi mente, mi corazón, y si me pongo a hablar mucho lloro porque es poderosa. Escucha bien. ¿Cuántos conocen la historia de Coré? Yo quiero muchas manos levantadas porque lo dimos hace 2 capacitaciones. Coré un día se levantó y empezó a crear división y a molestar a Moisés y a cuestionar que por qué Moisés, que Moisés no sabía hablar, que él lo hacía mejor, que había otra gente preparada, Comenzó a cuestionar el propósito de Dios, lo que Dios había establecido. Y el Señor dijo, Coré, párate aquí. Ustedes échense para allá, ustedes se para allá. Se abrió la tierra y se lo tragó. Pero yo no quiero que usted piense en Coré. ¿Sabe que Coré tenía hijos? Ustedes se podrán imaginar el tener ese apellido. Creo que la gente decía que de ellos no se esperaba nada, no sé qué podían decir. Como que, ay bendito, ellos son los hijos de... Su apellido estaba asociado con tragedia. Abra sus ojos, sus oídos espirituales en este instante. De mandato a su mente que se despierte, si está dormido, y escuche bien, porque esto nos aplica a todos. Su padre, sí, se rebeló contra Dios. Sin embargo, ellos decidieron escribir una historia diferente. Ellos no permitieron que ese pasado, de esa decisión fatal, nefasta que tomó su padre, dirigiera el resto de sus vidas. ¿Sabe qué hicieron los hijos de Coré? Se convirtieron en adoradores. ¡Aleluya! Se convirtieron en adoradores. Tiene tarea, vaya al libro de los Salmos y busquen los salmos que ellos escribieron. Ellos nos enseñan que ninguna familia está condenada a repetir los errores de las generaciones anteriores. Ellos nos enseñan que hay esperanza, que se trata de una sola decisión. Siempre hay alguien que puede levantarse y decidir comenzar una nueva historia. Si la historia que tienes hasta aquí es una historia de dolor, hoy hay buenas noticias, aleluya. Hoy hay buenas noticias. Quizás Dios te escogió a ti para cambiar el rumbo de tu generación. Hoy hay buenas noticias, aleluya. Y por último, el que podamos reflexionar de que Jesús sigue buscando personas dispuestas. Hoy Jesús sigue haciendo esas preguntas como capciosas, como que nosotros... Jesús sigue preguntando, ¿quién quiere entregarse? ¿Quién quiere poner sus dones en mis manos? ¿Quién quiere poner sus recursos en pro del evangelio? ¿Quién quiere entregar su vida? Cuando antes del milagro, Jesús
sabía ya lo que iba a hacer, pero hace esta pregunta: ¿dónde compraremos pan? Estamos en medio de expansión, creyendo una promesa del Señor. Y quizás hay voces que se preguntan: ¿dónde compraremos pan, pastor? ¿Dónde compraremos pan? El pastor nos mira así como Jesús miró a... Jesús no preguntó porque estuviera preocupado. Él preguntó porque Él quería involucrar a sus discípulos. Y Dios sigue obrando de la misma manera. Él ya tiene preparado el milagro. ¿Escuchaste bien? El milagro de restauración para tu casa, Él lo tiene preparado. El milagro de restauración, de libertad, de orden para tu vida, Él ya lo tiene planificado. Pero ¿qué está buscando? ¿Quién quiere formar parte del proceso? ¿Quién quiere formar parte de la antesala al milagro? Ese día había una multitud que se benefició. ¿He hablado yo de alguno de ellos? No. Hablamos del niño que lo entregó todo. Hablamos del niño que dio sin reservas. Y hoy Dios nos dice que Él podría hacerlo solo. Sabemos que Él tiene el poder de enviar la palabra y que se cumpla, de soplar y que pase. Pero su gracia, su amor decide en este tiempo escribir la historia junto con aquellos que están dispuestos a obedecer. ¿Cuántos quieren en esta mañana, aleluya, ser contados entre los obedientes que se suman al poder de Dios para no solamente ver de lejos el cumplimiento de un milagro, sino vivir y sembrar para sus futuras generaciones? Pablo le recuerda a Timoteo y le dice a Timoteo: no te creas que... Porque Timoteo era un jovencito diferente, lo hemos leído. Un jovencito con un llamado precioso. Pero Pablo le recuerda y le dice: esa fe no comenzó en ti. Lo que quiere decirle, esa fe tiene historia. Esa fe tiene alguien, personas anteriores. Primero habitó en tu abuela Loida, después en tu mamá Eunice, y finalmente llegó a ti. Iglesia, nunca subestimemos el impacto de todo lo que se prepara para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes. Nunca subestimemos los espacios que se hacen. Jamás se les ocurra decir: ay, yo no voy hoy porque hoy eso es para los niños, y eso empiezan a hacer, ya yo no tengo niños chiquitos. Nunca subestimes, porque estamos hablando de que se está formando, entretejiendo la historia de nuestras generaciones, aleluya. 3 generaciones, un mismo legado, aleluya. Quizás hoy estamos formando al próximo pastor, aleluya. Qué privilegio hermoso. Quizás en este tiempo se está levantando la próxima misionera. Quizás en este tiempo se está levantando esa persona que llevará el evangelio a los lugares que nosotros no hemos podido llegar. Mujeres y hombres de oración, familias que gozan de una paz porque hubo una pareja que dijo: hasta aquí. Creo una nueva forma de vivir conforme a los preceptos de Dios. Si hay derrota en este tiempo, te diría que le dé gloria a Dios, porque hoy es día de milagros. Hoy es día de que tú abras tus ojos, de que reclames para ti lo que el Señor te ha dado. Cuando pensemos en nuestros niñitos, cuando pensemos en nuestros bebés, no pensemos en esperar a que crezcan para darles oportunidad de servir. Y mientras lo preparaba, me emocionaba, porque miraba en el espíritu nuestra iglesia. Nuestros niños sirven. Nuestros niños sirven, y cuando lo hacen con amor.
lo hacen con entrega, lo hacen con seriedad. Nuestros adolescentes sirven en la casa, no se quedan sentados. Sí juegan, muchos juegan, corretean, claro que sí, porque ellos son niños, pero desde ya han despertado en su espíritu de que aquí ocurren cosas diferentes, de que hay una posibilidad de vida diferente. Nuestros jóvenes están, creo que con sus maestros, pero aquí hay padres de jóvenes. Recordémosle que no desperdicien esta etapa pensando de que algún día Dios los usará. Ese día puede ser hoy. Dios no tiene límites, aleluya. Para nosotros como padres, no solo alimentemos el cuerpo físico de nuestros hijos, enseñémosle a poner sus panes en las manos del Señor, aleluya. Quizás en nuestros hogares están creciendo personas y quizás no, yo estoy segura que en nuestras casas están creciendo personas que Dios también usará para transformar muchas vidas. Y es un llamado para nuestra iglesia. No podemos medir el valor por lo que poseemos, y no hablo de dinero. A veces venimos delante del Señor y nos sentimos desechados y pensamos que la familia tal brilla, que la mía no. Pensamos que el otro tiene y que yo no, y que por eso no doy nada. Midamos por lo que estamos dispuestos a entregar al Señor. Esa es la medida, aleluya. En conclusión, amada iglesia, nunca supimos el nombre de aquel niño, pero Dios decidió que esa acción jamás fuera olvidada. Miles de años seguimos hablando de él, no porque tenía mucho, sino porque compartió lo que tenía. Y ese es el llamado en esta mañana, que usted pueda abrir su mente. Primero, ser honesto con usted mismo. Abrir su mente y su corazón. Y reflexionar qué clase de historia yo estoy escribiendo. ¿Qué clase de historia yo estoy escribiendo? Y las historias no están exentas de dolor. Si piensas que esto no tiene que ver contigo porque estás sufriendo, el dolor hace parte de tu historia, pero el dolor no limita ni define tu historia. Si hay ruinas en medio de la historia que estás construyendo, quiero que sepas que hay esperanza. Y que si hoy eso es lo único que tienes, ruinas, dolor, necesidad, hoy es mañana de transformación. Escucha bien, el altar se abre para aquellas personas y familias que quieren entregar su corazón. Escucha bien, quizás tú dices, yo conocí al Señor hace años, yo le entregué mi corazón. Es que esto es una historia diferente, aleluya. Estamos hablando de que el Señor quiere reescribir y escribir nuestra historia. Bendito Dios. Oh, bendito Dios. No quisiera extenderme, pero a veces pensamos en nuestros niños, como decía al comienzo. Hoy los vemos tan hermosos, vestidos, y nos gozamos únicamente esa experiencia. Y a veces nos sentimos orgullosos. Mi niño pasó al frente. Y nosotros siempre hablamos con mi esposo y decimos, esos niñitos todavía tienen su página en blanco. No sé si me doy a entender. Libre de deudas, libre de heridas, libre de situaciones graves. Pero pocas veces se nos ocurre pensar la importancia de sembrar eternidad en la vida de ellos. Y en esta mañana el llamado es para las familias y es para la iglesia en general. Que podamos abrir nuestra mente y nuestro entendimiento. Hay milagros que ya el Señor tiene para las familias.
Pero también el Señor me muestra que hay milagros poderosos sobre la vida de nuestros niñitos, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes. Y vamos a hacer una oración general por las familias que desean rendir su corazón al Señor para que Dios les ayude a cambiar su historia. Pero luego vamos a hacer ese primero. Cuando ese culmine, vamos trayendo a nuestros niñitos, alguien que pueda, los servidores, nuestros niñitos, nuestros jóvenes que suban para ungirlos. Hay presencia de Dios en ellos. Hay necesidad de seguir sembrando en ellos. Así que todas las familias, vamos al primer llamado, todas las familias que deseen rendir su corazón, ahí donde están, únanse. Todas las personas se ponen en pie y en fe vamos a orar. Mientras por favor los servidores van trayendo los jóvenes, van trayendo los niñitos, sí. Vamos a orar primero. Oh presencia de Dios, oh Espíritu Santo de Dios, tú eres el Dios creador, el Dios formador, el Dios que conoce todo. Eres Dios de principio y de fin. Padre, en este día tú nos hablas acerca de nuestras historias. Oh, tú nos has regalado vida y somos nosotros los que le vamos dando dirección. Oh Espíritu Santo de Dios, aquí hay familias que se han levantado en fe, aleluya, porque han reconocido que necesitan que tú interrumpas su historia, aleluya. Oh Espíritu Santo de Dios, aquí hay gente decaída, decepcionada, triste, gente que no tiene esperanza en medio de su realidad. Oh Espíritu de Dios, que hoy ellos puedan, como aquel niñito, entregar su vida, entregar su corazón, y que tú, como buen Dios, aleluya, como buen hacedor de milagros, en esta hora soples de los cuatro vientos. En este tiempo cambies los pensamientos. Oh, en este tiempo levantes en cada una de las familias palabra de restauración. Oh, aleluya, enviamos palabra de restauración. Oh, todo hueso seco en esta hora cobra vida y se va formando el cuerpo de una familia sana en el poderoso nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo de Dios, tú visitas la tierra. Tú visitas la tierra en esta hora, visitas esta casa y tu Espíritu derrama el querer como el hacer en cada familia para que seas tú transformando su historia. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, en el nombre poderoso de Jesús.